Listo, continuamos, jóvenes. A ver, Daniel Flores, ¿me escucha, Daniel? Sí, profesor. A ver, Daniel, ¿con qué mensaje te queda de la clase? ¿Qué es lo que aprendió en la primera parte de la clase? La virtud según Sócrates, la Ajá, cual habla sobre esta virtud es la clave del conocimiento. Y ajá. pues pienso que si uno se conoce a sí mismo y sabe sus posibilidades, elegiría la mejor opción y llegaría a su virtud. Excelente, Daniel, excelente. Muy buena su interpretación. Así mismo es. Por eso para Sócrates la virtud es el conocimiento. Dice Sócrates, conócete a ti mismo y vas a cometer menos errores. Si te conoces a ti mismo, vas a conocer tus fortalezas, tus debilidades y vas a tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Cámaras encendidas, jóvenes, por favor. Luces, cámara, acción. Seguimos, así que enciendan sus cámaras para continuar. Ahora les voy a compartir la pantalla con estas diapositivas que tienen que ver con el tema ya para esta semana. Con esto ya nos estamos poniendo al día en todo lo que tiene que ver con filosofía. A ver, veamos las diapositivas. Listo, aquí tenemos. Ya, el tema para esta semana, jóvenes, se llama la deontología. Quizás es una palabra nueva para muchos, pero vamos a entenderla, qué significa la deontología. Es muy importante. Cuando usted llega a ser profesional, jóvenes, en cualquier trabajo que usted encuentre en su vida, sea médico, economista, ingeniero, sea maestro, en cualquier que sea su profesión, usted va a tener un código deontológico. Entonces, ahorita, miren, vamos a aprender qué será la deontología y qué será ese famoso código deontológico. Entonces, la clase de esta semana sería sobre la deontología. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a ver y a pedirle que nos dé un comentario personal respondiendo a esta pregunta que aparece en pantalla a la señorita Valeria Paye. ¿Está presente Valeria? Valeria Paye. Sí, profesor, sí. A ver, Valeria, ¿por qué será necesaria la ética en todas las profesiones? Deme su criterio, su opinión personal. ¿O no será necesaria la ética? Sí es necesaria porque para las profesiones tenemos que ser como también las virtudes, como lo es el respeto, la Bien, responsabilidad y todo eso. Y si no las tenemos, no vamos a poder llevar a cabo una profesión, ya que lo vamos a hacer de mala forma. excelente, Valeria, excelente. De hecho, si el Ecuador está tan mal, jóvenes, y ha habido tanto robo en medio de la pandemia incluso, acuérdense que robaban hasta con las fundas de los cadáveres. ¿Sí se acuerdan de esa noticia, no? ¿Se acuerdan los cartones de medicina en casa de estos famosos políticos, famosos entre comillas por la corrupción de los Bucaram y todo esto? Bueno, pues ¿por qué sucede eso? Porque estas personas han echado a la basura su ética. Mientras que una persona, jóvenes, grábense esto aquí en su mente y en su corazón, una persona que tiene ética, aunque pueda robar, no roba, no roba. Aunque pueda mentir, no miente, ¿sí? Esa es una persona ética, una persona íntegra, una persona intachable, ¿ya? Entonces, por eso es necesaria la ética, como bien lo dijo Valeria Paye, es necesaria la ética en todas las profesiones, en todas. El doctor tiene que trabajar con ética, el ingeniero lo mismo, el arquitecto, el economista, el profesor, el policía, el militar, todos, absolutamente todos, el comerciante, todos jóvenes, todos. Les cuento una anécdota. Alguna vez fui a un mercado a comprar por ahí unas verduras, unas legumbres. Bueno, entonces les digo, a ver, ella, la señora comerciante tenía una balanza para pesar el producto y vender. Les digo, a ver, véndame 2 libras de papa. Entonces la señora ya, y bonito, ya pesa, todo bien. Y se descuidó y volteó una de las partes de la balanza. Entonces yo alcancé a ver que en uno de los platos de la balanza, por debajo, estaban pegados algunos imanes. ¿Qué significa eso?
Eso significa que la señora me estaba haciendo trampa, porque no me estaba dando el peso justo. En vez de darme 16 onzas por cada libra, porque eso tiene una libra, tiene 16 onzas. En vez de darme 16 onzas, me estaba vendiendo 13 onzas como si fueran una libra. Y eso es corrupción, y eso es robar. Entonces yo me di cuenta, le digo, oiga señora, ¿y esos imanes? Uy, dice, discúlpeme, no me he dado cuenta. Uy, perdone, perdone. Y ahorita le peso bien. Y le quitó los imanes y tuvo que ponerle por lo menos 2 papas más para ajustar la libra. Uno puede decir, profe, pero por una papa, por 2 papas. No, no es por una papa ni por media papa. Es porque no se tiene que engañar, ni abusar, ni ser corruptos de nadie. Lamentablemente hay gente que dice, no, como nadie me ve. Si nadie me ve, pues, y viva la fiesta, yo hago lo que quiera. No, señores, el que tiene ética se comporta bien aunque nadie lo vea. ¿Sí? Aunque el profesor lo deje solito en clase mientras usted da examen, el que tiene ética no copia. Ajá, pero el que no le importa ni un comino la ética, ni bien se da la vuelta el profesor, enseguida anota la respuesta en el borrador y le manda al que está sentado en la otra esquina del salón la respuesta y el otro le pasa, el otro le copia. Eso es porque nos falta ética. Si nos falta ética en los colegios, jóvenes, ¿qué podemos esperar cuando esos jóvenes que se educan en el colegio lleguen a ser presidentes de la República? ¿Qué podemos esperar cuando en el futuro esos jóvenes que en el colegio copian el examen, se copian las tareas y le mienten al profesor y mienten a Raimundo y todo el mundo? ¿Qué podemos esperar de esa gente cuando lleguen a ser asambleístas, cuando lleguen a ser políticos? No podemos esperar nada. Por eso, jóvenes, la ética es necesaria siempre y en todo lugar. Bueno, vamos a ver qué es la deontología. Lea, por favor, Jennifer Morocho. ¿Está presente o no? Jennifer, a la Sí, una. presente. Ya, lea, por favor, ¿qué es la deontología? La deontología es la parte de la ética que se encarga del análisis de los deberes y valores que son regidos por la moral. Kant realizó sus pensamientos a raíz de la Ilustración, pero con ciertos toques. Y pensamientos. Pensamientos religiosos a la base de su pensamiento deontológico es definir las leyes de los hombres deben obedecer durante su vida, más no la vida que deberían vivir. Listo, entonces la deontología estudia los deberes y valores que tenemos que cumplir. Así de fácil. Deontología es el estudio de los deberes, ¿sí? Entonces, cuando calificamos una ética filosófica como deontológica, lo que queremos decir es que este tipo de ética concentra su estudio en las acciones humanas, considerándolas buenas o malas por sí mismas, sin importar el fin o las consecuencias, sino porque esa acción es en sí misma buena o es en sí misma mala. Entonces, uno de los padres de la deontología, el gran filósofo Emmanuel Kant, acuérdense siempre de este apellido, Kant. ¿Qué es lo éticamente correcto según Kant? Pues lo éticamente correcto es cumplir con el deber. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué es el deber para Kant? Y aquí está la respuesta. Para Kant, el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley moral universal. Es decir, cumplir con el deber es hacer algo de tal manera que tú no dañes a los demás, sino que respetes la ley moral universal, que no hagas daño a nadie, que más bien les hagas el bien a todas las personas que tú puedas. Emmanuel Kant es un filósofo que nació en Prusia, aquí tenemos las fechas, 1724, murió en 1804. Expuso su ética en su obra Crítica de la razón práctica, así se llama este libro que escribió este gran filósofo, de talla mundial, enorme, de una inteligencia increíble este filósofo. Kant afirma que toda ética debe ser formal. ¿Qué quiere decir formal? Quiere decir universal y racional, es decir, tiene que ser válida para todos. Entonces, según Kant, la ética no debe fundamentarse en una religión, porque ¿qué pasa? Si se fundamenta en una religión,
los que son de otras religiones se quedarían sin ética entonces, y eso no puede ser. Por eso Kant dice la ética tiene que ser formal, es decir, universal. ¿Qué pasa si yo centro mi ética solo en los valores que me enseña el cristianismo? Que son valores muy buenos, muy positivos y son muy, muy bonitos, pero no son universales. ¿Sabe por qué? Porque otra persona que tenga otra religión que no sea cristiano no va a aceptar esos valores cristianos por ser cristianos. Entonces, por eso Kant dice, tiene que ser una ética formal, es decir, universal y racional. Los criterios éticos para Kant. Según Kant, el hombre actúa moralmente. ¿Qué significa moralmente? Significa éticamente correcto. ¿Cuándo actúa el hombre moralmente? Pues cuando lo hace por deber. Para Kant, lo absolutamente bueno solamente es la buena voluntad. Por tanto, si tú actúas con buena voluntad, es decir, pensando en actuar por las mejores intenciones posibles, nadie podrá reprocharte nada. Eso dice Kant. Es decir, hay que actuar siempre las cosas con buena intención, con buena voluntad. Según Kant, hay tres tipos de acciones. Las acciones contrarias al deber. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien se está ahogando por ahí en un río. Entonces, una acción contraria a tu deber, ¿cuál sería? Pues sería no salvar a la persona que se está ahogando porque ayer esa persona habló mal de ti. Pues eso sería un acto malo, sería un acto contrario al deber, no salvarle la vida solo porque ayer te habló mal de ti. ¿Qué más dice Kant? Existen las acciones conformes al deber por inclinación mediata. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, salvar a una persona, listo, la salvas, esa persona que se está ahogando, pero solo para poder echarle en cara por qué habló mal de ti. Entonces dice Kant, si una persona hace eso, pues su acto no es ni bueno ni malo, es un acto neutro, porque a la final actuó, pero fue por una inclinación mediata, es decir, porque lo único que quería no era ni siquiera salvarle la vida, sino echarle en cara por qué habló mal de ti. La tercera, las acciones por el deber y por inclinación mediata. Por ejemplo, salvar a una persona que se está ahogando porque es mi amigo y lo quiere incondicionalmente. Dice Kant, si tú lo salvas solo a él porque él es tu amigo, eso sería una acción ni buena ni mala. Es una acción neutral, porque no hay ningún mérito ahí, dice Kant. En cambio, ojo aquí, las acciones por deber, esto es lo que nos pide hacer según Kant. Dice que tenemos que hacer las acciones por deber. Por ejemplo, salvar a una persona que se está ahogando, aunque esa persona sea un desconocido o aunque esa persona haya hablado mal de mí. Eso sí es un acto bueno, dice Kant. Miren el nivel de ética que nos propone Kant. Dice que Kant, cumplir con el deber es hacer algo bueno no por ningún interés mezquino, interés egoísta y personal mío, sino hacer el bien aunque yo no lo conozca al otro, incluso aunque el otro sea mi enemigo. Aquí viene esta pregunta súper, súper importante y se la vamos a hacer a Valentina Monroy. Valentina, ¿está presente o no? Sí, profesor. A ver, Valentina, ¿usted qué opina? ¿Está justificado moralmente mentir en algunas ocasiones? O dicho de otra manera, ¿está bien mentir en algunas veces, algunas ocasiones? Sí, no y por qué. Eh, yo creo que sí. Ya, por ejemplo, ¿cuándo y por qué? Porque normalmente sabemos y todo el mundo nos ha enseñado que mentir es malo. Incluso uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios dice, no mentirás. Pero Valentina dice, no, algunas veces sí está bien mentir. Por ejemplo, ¿cuándo, Valentina? A ver. Valentina, Porque a veces el mentir ayuda a una persona. ya, bien, Valentina. Por ahí está muy, muy bien y muy cerquita a lo que queremos llegar. Les voy a explicar. Efectivamente, le voy a poner este ejemplo para que sea más claro. Vamos a suponer que estamos en la Segunda Guerra Mundial. El año pasado estudiamos, se acuerdan, en estudios sociales la Segunda Guerra Mundial y estudiábamos cómo Hitler perseguía a los judíos
para mandarlos a los campos de concentración y matarlos, ¿se acuerdan, no? Bueno, vamos a imaginar que estamos en la Segunda Guerra Mundial y que usted dentro de su casa tiene escondidos a 20 judíos. Usted no es judío, usted es de otra nacionalidad. Bueno, los alemanes no tienen ningún problema con usted, pero los nazis están buscando a los judíos para matarlos. Y usted, viendo esa injusticia, escondió en su casa 20 judíos. Y de repente llegan los soldados nazis, tocan la puerta de su casa y le dicen, le preguntan a usted, ¿usted esconde en su casa judíos? ¿Hay que decir la verdad o no en ese caso? ¿Qué nos dice Migri Pinargot? Yo creo que por una parte no hay que decirlo porque es injusto lo que le harían, nada más por ser judíos. Porque mire, si dice la verdad, los van a matar a los 20 judíos y además le van a matar a usted por haber estado escondiendo. Entonces, Kant nos diría, hay veces en que incluso, o sea, no tenemos que cumplir las leyes morales, por ejemplo, los 10 mandamientos, de manera ciega, sino que yo tengo que ver, tengo que razonar y pensar y no actuar ciegamente, sino que tengo que primero filosofar, pensar y de ahí sí decidir. Y claro, aquí lo correcto es no decir la verdad. Más bien aquí lo correcto sería decir, no, aquí no hay ningún judío, lo siento, aquí no hay judíos. Y listo, se vayan los soldados. De tal manera que usted ha salvado la vida de 20 personas y usted ha salvado su propia vida. Jóvenes, esto sucedió, es un caso de la vida real. Hay muchos otros, pero este es uno de los más famosos. De Sir Nicolás Winton en Checoslovaquia. Este viejito que ustedes ven aquí en la fotografía logró salvar a cerca de 690 niños de que sean asesinados por los alemanes. Él era de Inglaterra, trabajaba como diplomático en Checoslovaquia y él falsificó, mintió en los documentos de unos niños. Entonces, los padres de familia judíos le entregaban los niños a este viejito. Él, ¿saben lo que hacía? Les cambiaba los nombres en la cédula, les ponía nombres falsos, les ponía nombres de personas de Inglaterra y apellidos de Inglaterra y los hacía pasar como niños de Inglaterra. Y así, en tren, en barco y en avión, logró sacar de Checoslovaquia y llevarlos a Inglaterra a cerca de 690 niños y les salvó la vida. Usted dice, profe, pero mintió, ese señor les mintió, ese señor falsificó, fue un corrupto. No, en este caso no. En este caso hizo lo correcto, cumplió con el deber. Aunque la norma, miren lo que es la ética, joven, la ética deontológica, estamos hablando de la ética deontológica. Aunque la norma le decía que no hay que mentir, que esto, que lo otro, pero él ¿qué hizo? Pensó, analizó y dijo, no, pues en este caso yo no puedo cumplir la norma de no mentirás. En este caso, para salvarles la vida, voy a tener que mentir. Y lo hizo. Y este señor es tenido actualmente como un ejemplo mundial de solidaridad y de haberle salvado la vida a muchos niños. Y de hecho, jóvenes, este señor lo tuvo en secreto durante muchos años. De no haber sido por la esposa de este señor, que descubrió en una maleta antigua, descubrió unos documentos con casi 700 nombres de niños que él había salvado. La esposa de él llevó ese documento a unos periodistas y estos periodistas un día organizaron un programa, lo invitan a él y le dicen, bueno, vamos a dar las gracias, aquí está un hombre que salvó casi a 700 niños en un auditorio llenito de personas. Y entonces la periodista en medio programa dice, quiero que se pongan de pie aquellas personas que le deben su vida al señor Nicolás Winton. Y se pusieron de pie todo el auditorio. ¿Sabe por qué? Porque esos 690 niños que este viejito los salvó eran los que llenaban todo el auditorio y se habían congregado para agradecerle que les había salvado la vida. Miren, así es la ética deontológica de importante, jóvenes. Seguimos. Entonces, el acto por deber para Kant es un acto desinteresado. Nadie le iba a dar ni un solo centavo al señor Winton por haber salvado la vida de los niños. Pero ese es el acto por deber, es un acto desinteresado.
Por tanto, es un acto moralmente bueno. No es cumplir ciegamente con el deber impuesto por la religión o la sociedad. Más bien, según Kant, una máxima es el motivo por el cual se realiza una acción. Y para Kant, la máxima es el imperativo categórico, que tiene dos partecitas. Con esto acabamos. La primera parte que dice, obra de tal manera que lo que hagas se convierta en ley universal. Es decir, que lo que tú hagas pueda ser puesto como un ejemplo para toda la humanidad. Lo que hizo el señor Winton, lo que él hizo es un ejemplo para toda la humanidad. Y la segunda parte del imperativo categórico, dice Kant, perdón, aquí me he equivocado, no es primera parte, sino segunda parte, es obra de tal manera que use siempre la humanidad como un fin y nunca como un medio. Claro que sí, porque la humanidad siempre es el fin mayor, es la meta a la cual debemos siempre aspirar. Bueno, aquí tenemos este triángulo para explicar un poquito más el imperativo categórico. Y recordar, jóvenes, Kant no nos ofrece recetas fáciles sobre lo que debemos hacer o evitar, solo nos invita a pensar por nosotros mismos antes de actuar, pensar. Por tanto, es una ética autónoma la de Kant. Y hay que tener siempre en cuenta el imperativo categórico. Por tanto, antes de tomar una decisión, hazlo con la mejor buena voluntad e intención. Y piensa si lo que vas a hacer podría convertirse en ley universal. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? O si no, pues muchas gracias. Diana Ana Arellano, hay verdades que duelen, dice. Pues sí, cuando se manifiesta la verdad sucede eso también. Bueno, ahí terminamos, jóvenes. Gracias por su participación y nos vemos en la próxima clase, ¿sí?